Buenas tardes, que el Señor nos bendiga nuevamente aquí. Estamos nuevamente preparando este video. Que el Señor los bendiga. Pedimos en esta tarde para que el Señor nos ilumine con su palabra. Que desde el rancho El Sauco otra vez, en esta contingencia del COVID-19, estamos grabando este video para toda la congregación, para nuestros hermanos de Armonía Familiar, nuestros suscriptores del YouTube. Somos 20 nada más, pero es una bendición de todos modos aquellos que reciben la palabra a través de este medio. Yo quiero orar para poder expresar un poquito este tema de predicación en este día que se conmemora el 10 de abril de la Semana Santa. Quiero hacer una oración para comenzar y poder leer un poquito la palabra, pidiéndole al Señor que a través de su Santo Espíritu nos derrame de su gracia, de su bendición, para poder sobrellevar este tema y que no sea el hombre el que lo quiera transmitir, sino que sea su Santo Espíritu a través de nosotros. Señor bendito y Padre celestial, en esta tarde, Señor, te doy gracias y te agradezco, Padre, por este momento, Señor, nuevamente que tú nos das para estar congregados en tu nombre, Señor, para un día más, Señor, poder conmemorar tu muerte, Señor, tu resurrección, pero sobre todo en este día, Señor, el por qué, Señor, tú fuiste a la cruz del Calvario por todos nosotros, Señor, cuáles eran tus motivos, Señor. Hoy agradecemos, Señor, el enfoque, Señor, que le has dado a nuestras vidas, porque reconocemos, Señor, que aún siendo pecadores, Señor, tú has muerto por todos nosotros, Señor, por amor, por la obediencia, Señor, extremadamente un hijo obediente, Señor, para con el Padre, Señor, un hijo que le agradó, del cual una voz del cielo, Señor, tanto que lo agradaba, Señor, venía hacia ti siempre, Señor, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo todas las complacencias, Señor. Y hoy, a través de tu sangre, Señor, a través de tu gran proeza, Señor, de ir por amor a la cruz, nosotros también podemos hablar directamente hoy con el Padre, Señor, diciéndole: Abba Padre, Señor, Jehová, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llevado a la comunión de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy podemos tenerla así como tú la tenías, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y a través del Santo Espíritu pedimos que seas tú hablándonos, Señor, guiándonos, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Decíamos de la crucifixión y muerte de Jesús, de Lucas 23, del versículo 26 en adelante. Sin embargo, quiero hacer un énfasis de lo que pasó un poquito atrás, cuando Jesús fue sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como a un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues, después le castigaré, de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido ya echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilatos diciendo, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. En este momento vemos la adrenalina de la maldad, porque esa es una adrenalina de la maldad, donde las masas, los grupos, cuando se unen, casos cuando hacen, se ponen de acuerdo para hacer maldad. En este caso, cuando tú ves a una gente que va y saquea los supermercados, o hacen meetings en las ciudades y rayan todos los muros, avientan bombas molotov, y la adrenalina de la maldad fluye, los espíritus inmundos que ellos traen, porque de alguna manera son gobernados por lo malo, y viene esa adrenalina de maldad, de querer. Ya no ven, a ellos no les importa que Pilato aquí le está diciendo que no encontró en él el delito alguno, y que Jesús estaba limpio. Jesús era incapaz de robarte hasta una aguja, y él no se encontró delito en él. Sin embargo, Satanás ya había puesto en este fervor de la humanidad la maldad en su corazón, y no les interesaba si él era culpable o no. Ellos querían muerte, querían ver a alguien morir.
y sobre todo querían ver a alguien justo. En este caso yo veo que querían ver a alguien inocente siendo torturado en la forma de ser crucificado en la cruz, siendo escupido. Era un fervor de cuando los extremos se llevan de un lado a otro. Sin embargo, era porque también de alguna manera fueron movidos en su sentimentalismo. Dice la escritura que fueron algunos comprados, se infiltró ahí el pagarles a algunos entre las masas para poder que empezara este hervor de maldad en todos aquellos que estaban ahí. Yo me veo en el caso de Daniel, cuando Daniel también dice la palabra que era de alguna manera un grande, ¿verdad? Un grande con Darío, con el rey Darío, en la época del rey Darío, donde los sátrapas, él era el mayor de los sátrapas, ¿verdad? Y dice que ellos buscaban encontrar en Daniel algo malo para poder pues quitarlo del lugar que el Señor lo había puesto antes de entrar al foso de los leones. Y dice que no encontraron nada, algo muy similar a lo que nuestro Señor Jesucristo está viviendo en este momento, en la crucifixión. Sin embargo, dice que solamente lo único que encontraron fue que se postraba todos los días a adorar a Dios. Obviamente ellos se habían hecho un edicto, habían engañado al rey para hacer un edicto donde en un lapso de 30 días nadie se podía postrar delante de dioses, sino que fuera a Darío. Entonces eso fue lo único que hicieron, pero fue un acto llevado a ese momento. O sea, tuvieron que engañar a alguien para poder encontrar en Daniel un delito, que realmente no era delito, porque Daniel siempre lo hacía. O sea, ya fue un delito infundado donde ellos ya sabían, era alevosía y ventaja. Ellos ya sabían que Daniel hacía, simplemente hicieron algo donde envolvieron al rey para hacer un edicto en su orgullo, en su vanagloria, provocando que Daniel cometiera un delito sin haberlo cometido. En este caso con Jesús tampoco no encontraron delito, dice que solamente infiltraron falsos testimonios pagados. Entonces cuando se infiltra el demonio infiltra algo en la vida de cualquiera de nosotros, infiltra ocasiones de mentira. Hay quienes llegan a los hogares infiltrándose con chismes, con mentiras, con acusaciones falsas, y destruyen matrimonios. No me diga cuando el espíritu de los celos entra en un matrimonio y destruye familias, porque vino un infiltrado diciendo, es que yo vi, y es que yo lo vi haciendo, y es que lo vi saliendo de cierto lugar, y es mentira. Sin embargo, cuando se infiltra esa mentira a ese hogar, es bien complicado que el que lo oyó, el receptor, se ponga a analizar que es una mentira, sino que en automático lo toma como suyo, como verdad, y se destruye el matrimonio. Entonces seguimos. Y es por eso que la adrenalina colectiva es muy mala. No es bueno que haya una adrenalina colectiva, a menos que sea una adrenalina santa, que sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como quisiéramos ver en las ciudades una adrenalina colectiva, pero para glorificar exclusivamente el nombre del Señor, dándole gloria, dándole honra. Hoy por este virus, cómo me gustaría ver en todos los Facebook y en todos los videos que se hacen gente postrada al Señor, y solamente veo gente culpando a nuestro presidente, a los chinos, a no sé de dónde viene este virus. Por el miedo colectivo está muy fuerte. Entonces, si ustedes se fijan en las noticias, también hay que tener mucho cuidado. En las noticias seculares se está infiltrando el temor hacia la sociedad. Entonces es muy peligroso por los medios seculares, las televisoras, las radiodifusoras, los diarios, cómo están influyendo las fake news, noticias falsas, que eso provoca el miedo colectivo. Es exactamente lo mismo. O sea, en todas las épocas y en todos los lugares, sobre todo es más en la historia bíblica, siempre ha habido miedos colectivos hacia los demás. Recordamos en la época de cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto. Dice que estuvieron en el desierto y Moisés sube al monte a orar, a hablar con Dios, a que le dé las tablas, los 10 mandamientos. Sin embargo, abajo hubo una histeria colectiva. Y otra vez
y hacen lo mismo. Alguien abre la voz, Moisés ya murió, Moisés se está tardando, Moisés ya no va a bajar, Moisés ya no viene, Moisés ya nos abandonó. Viendo todo lo que Dios hizo y sabiendo que no es Moisés el que los guió, no es Moisés el que les provió, sino que era Dios, se olvidaron de que Dios los estaba observando y que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, que Dios está en todo lugar. Aunque Moisés esté arriba, Dios está abajo. Aunque Moisés esté hablando con Dios, en su momento también Dios puede hablar contigo. Y dice que hicieron un becerro de oro. Alguien infiltró el deseo de hacer un becerro de oro para adorar a ese becerro de oro, porque les faltaba a quien adorar. Cuando tenían al Dios poderoso, que si se postraban en ese lugar, si pedían en ese lugar, aunque Moisés no estuviera, ellos tenían un Dios. Es lo que Moisés enseñó, pero ellos nunca lo entendieron así. Ellos querían que Dios hablara a través de Moisés. Hasta el temor estaba allí en no querer hablar tú con Dios, porque tú quieres hablar a través de ciertas personas. En este caso, hoy también muchos quieren que Dios les haga milagros a través de terceras personas o terceras seres, entes o imágenes o lo que tú quieras, pero no quieren una relación con Dios directa. O sea, ellos no hacen como hacemos algunos de nosotros, que nos ponemos de rodillas, ponemos a orar, ponemos a darle gracias al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, ya sea de lo que sea. Hay pecados de fornicación, de borrachera, de idolatría, de hechicería, y habla de todos los pecados de la carne, laxivias, homicidios, orgías. Todo eso es enemistad contra Dios. Pero como el mundo practica todo esto y sabe que Dios lo está viendo y que sabe que Dios es justo y que Dios es un Dios que va a hacer justicia conforme a lo que tú estás haciendo en tu carne, sin que te hayas arrepentido y hayas entregado tu vida a Cristo, el Señor sabe que te tiene que dar, que tiene que hacer cuentas contigo. Pero tú que sabes que el Señor tiene que hacer cuentas contigo, prefieres hacer aquello que hace todo el mundo, tener intercesores, porque tú no quieres ir a Dios a decirle que tú has cometido un pecado y que tú necesitas arrepentirte. Pero como en tu corazón realmente tú no te quieres arrepentir, entonces es por eso que tú no vas directamente a Dios, sino que solamente usas un intercesor. Hoy hay una imagen que le dicen la Santa Muerte, que no hace nada, pero quieren que interceda por los que hacen maldad. Y sabiendo que haces el mal de continuo, ¿tú crees que ese ente o ese ser oscuro, que hoy le dicen Santa, va a abogar por ti delante de Dios, cuando el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo? Es el único que pagó en la cruz por todo, por ti, por mí, por todos, la humanidad. Pagó por todos. Sin embargo, no todos se agarran de él. Entonces, sin embargo, hoy podemos ver que también igual en las imágenes, hoy hay un San Judas Tadeo, que es mucho más famoso que nuestro Señor Jesucristo en los corazones, y reina más en los corazones de la humanidad que nuestro mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, no encuentras ningún rasgo que San Judas haya hecho en esta tierra. No hay ningún rasgo donde vivió, no hay ningún rasgo quién fue, no hay ningún rasgo de donde él deja algún indicio donde él haya hecho algo por ti o por mí. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo deja, y lo deja en su escritura, y lo deja a través de toda la palabra de Dios. Deja un rasgo donde el Señor, siendo Hijo de Dios, estaba en el cielo, estaba con sus ángeles, estaba en la presencia del Padre, era el Hijo de Dios, era un rey, y bajó a la tierra para hacerse carne, para dar su vida por nosotros y para venir a que nosotros fuéramos libres. Hay muchos indicios de nuestro Jesucristo, de su amor, de su gracia, y hoy el día estamos aquí porque la gracia del Señor. Y sobre todo hay otro indicio, que Él dejó su Santo Espíritu, y el día de hoy ese es el que nos guía, nos aconseja la santidad del Señor. Ahora vamos a proseguir. Si queremos ver, lo dice también en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado que nosotros cometemos todos los días, una y otra, desde que nos levantamos hasta que nos anochecemos, nos lleva siempre a la muerte, de continuo. Sin embargo, dice la dádiva de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le podemos decir: Señor,
No todo aquel que le dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, dice la palabra. Porque todos posiblemente digan que es su Señor, pero realmente nunca lo están honrando a otras entes, actividades, decimos ahorita, otros seres que no tienen nada que ver con Dios. La muerte no tiene nada que ver con Dios. En el Apocalipsis dice bien claro que el Hades y la muerte serán echadas al lago de fuego. O sea, al final de los tiempos, esos entes a los cuales muchos veneran serán echados al mismo infierno también. Esos no le corresponden al Señor, no son ángeles de Dios, no tienen nada que ver con el Señor. Están en contra de la voluntad de Dios. Y también dice en el Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, vio el Señor miró desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén. A partir de ahí, desde que entró la maldad, el pecado en nosotros los hombres, y se transmite de generación en generación hasta el día de hoy, la maldad de los hombres en el corazón es de continuo. O sea, desde que nosotros nacemos, no nacemos sabiendo hacer el bien, todos nacemos sabiendo hacer el mal, viene en nuestra genética. Satanás desde el jardín del Edén, desde que nacieron nuestros primeros padres, desde que fueron, ahora sí que tuvieron sus primeros hijos, que fue Caín y Abel, la palabra de Dios nos enseña que con Caín, que había una genética que Satanás ya había introducido en el ser humano, que era el pecado. Y esa genética pecaminosa brinca de generación en generación en generación. Entonces nuestro pecado está en continuo. Pero dice la palabra, más la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús podemos ser controlados de ese pecado, y a través del Santo Espíritu podemos ser guiados para no pecar en el continuo, para poder pedir perdón. Hoy conocemos ya y tenemos el valor de pedir perdón. Hoy reconocemos a través del Espíritu Santo que necesitamos de Cristo. Hoy reconocemos que necesitamos mucho de su amor. Entonces, seguimos en la crucifixión. Dice así: crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en las que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Aquí vemos también cómo el Señor Jesús, aquí le decíamos, aquí se ven muchas mujeres religiosas. La religiosidad, no nomás la mujer, aquí también representa al hombre en este momento. La religiosidad, donde hoy todo el mundo lloró porque miró la pasión de Cristo en una película, porque miró en una escena en algún Vía Crucis de su ciudad o de su colonia cómo lo golpearon y lo crucificaron, y lloraron y se congojaron y sintieron dolor en su corazón momentáneamente. Pero déjenme decir que al acabarse el Vía Crucis volvieron a sus casas y volvieron a ser las mismas personas de siempre, con pecado, con egoísmo. Ya para mañana se les va a olvidar el Señor. No conocen la palabra, no tienen una relación con la palabra de Dios. Muchos creen que relacionarse con Dios es nada más hablar al aire y Dios, hazme esto y ayúdame. No, relacionarse con Dios hoy es a través de su escritura, a través de la palabra de Dios. Si tú no la lees, si tú no te relacionas y lees su palabra y creces y le pides al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para entender la palabra y para entender cómo Dios quiere obrar a tu vida y cómo Dios te está respondiendo cada que tú hablas. Si tú no abres la Biblia para que Dios te responda, tú no tienes una relación con Dios, tú no eres un hijo de Dios. Entonces el Señor por eso lloró, o sea, por eso volteó y las miró y le dijo: hijas, no lloren por mí. Yo estoy dando mi vida porque yo lo quise dar, porque es mi voluntad hacerlo, porque nadie me obligó, porque yo la doy por amor a ustedes. Pero yo tengo algo, es el Señor. El único seguro de volver al Padre era Él en ese momento, porque Él es santo, porque Él todo lo cumplió al pie de la letra, porque fue obediente. Él en ese momento sabía que faltaban horas para regresar al Padre, sabiendo que en ese momento el Padre lo había abandonado por causa de nuestros pecados, porque Él cargó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, los del presente, los del porvenir, los pasados.
Dice la Escritura que él fue, fue lleno de inmundicia, o sea, él se llenó del pecado y por eso hubo una separación entre Dios y él, porque Dios es santo y Dios el pecado es abominación para él. Él nos ama a todos nosotros, pero aborrece nuestro pecado. Entonces, el Señor Jesús dice que voltea, yo creo que una mirada muy triste y muy llena de misericordia, volteando, diciendo: mi hija, no lloren por mí. Yo en 2 horas me voy con el Padre y me voy a gozar porque yo allá voy, a donde pertenezco, pero lloren por ustedes. Tal vez ustedes jamás me vuelvan a ver. Yo no sé si entiendan ese mensaje que el Señor les da a estas mujeres, que dice: tal vez ustedes nunca más tengan la oportunidad de tenerme frente a ustedes, porque sus corazones son engañosos, su maldad está de continuo en continuo en su corazón. Sin embargo, dice, hoy que nosotros estamos en los anexos y checando, supervisando y llevando la palabra a tanto joven, a tanto adulto, porque son ya a veces hay gente muy adulta, pero también hay gente muy niña, muy chiquitos, niños de 10 años, 12 años. Dice que también dice: porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas los estériles y los vientres que no conocieron y los pechos que no crearon. Hoy las mamás que tienen hijos en drogadicción, en el pecado, muertos por a balazos, tanto joven que mueren en los bulevares, que los asesinan, que los mutilan, los hacen pedazos y los mandan en bolsas, pero ellos mismos también siguen haciendo lo mismo. Son jóvenes matando jóvenes, llenos de maldad, porque se llenaron de maldad. O sea, tú ves un video donde les cortan literalmente está tremendo, cómo los cortan. O sea, es una maldad en nuestros jóvenes el día de hoy. Y por eso el Señor dice: bienaventuradas las estériles, que no van a sufrir lo que están sufriendo muchas madres, que a pesar de que ellas desean un hijo, cuando ven esto dicen: caray, yo creo que una madre que tiene ya 3 chavos drogadictos, uno que ya le quedó mal en la cabeza, otro que está en el cerezo, otro ya está muerto, ¿qué hubiera dicho? ¿O qué diría en su corazón? ¿Cómo me hubiera gustado mejor haber sido estéril para no estar sufriendo todo este dolor? Porque la maldad, a partir de que Jesucristo fue a la cruz, dice que iba a ser de continuo y cada vez iba a ser peor. Y estamos en tiempos proféticos donde el Señor Jesucristo dice que estos son los principios de dolores, que esto tiene que acontecer para fin de que Él venga en su segunda venida. Pero dice que va a aumentar la maldad en el mundo. O sea, aumentar la maldad no quiere decir que disminuya, sino que al contrario. Yo me pongo a pensar en mi época, donde yo tenía 16 años, todavía jugaba al trompo, al yoyo. Ahora esos niños son sicarios. Entonces la maldad ya aumenta por continuo. Entonces, el Señor aquí nos enseña, ¿verdad?, cómo a veces lloramos por Él, pero Él es Dios. Él dice en la Escritura que Él tenía el poder y lo sigue teniendo de dar su vida, pero volverla a tomar. O sea, Él la dio porque Él sabía que Él podía resucitar, porque Él podía dar su vida, pero dice: yo la vuelvo a tomar. O sea, yo resucito a la hora que yo quiera y muero cuantas veces quiera. Sin embargo, dice la palabra que nomás iba a morir una sola vez y para siempre. Porque yo no veo al Señor crucificando a su Hijo 2 veces por alguien que ha sido muy, muy, muy malo para la acción que Él ha hecho. O sea, egoístas. No le tomamos valor, no le tomamos importancia. Yo tristemente, pues de mi juventud, me da tristeza haber rechazado muchas veces a mi Señor Jesucristo, pero hoy le agradezco que haya, decíamos, la entrada triunfal, cuando el Señor entra a Jerusalén en la entrada triunfal y le ponen las palmas y los mantos y gritan: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero al final del día yo les digo: pero a los días o meses siguientes lo crucificaron. Entonces, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo realmente es cuando entra a tu corazón y que realmente permanece como Rey ahí en tu corazón, porque es lo más difícil. Nosotros teníamos cercos y cercos y cercos y cercos hacia Él, el pecado que teníamos, el amor a nuestro pecado, el yo soy. Entonces nosotros teníamos eso de continuo en continuo y no lo dejábamos entrar. Pero cuando entró, verdaderamente para mí, esa es una entrada triunfal, que a pesar de que yo le puse muchos cercos, Él en su amor y su misericordia lo fue pasando uno tras otro, hasta que ya el Señor me tomó.
Y terminamos, dice, entonces comenzaron a decir a los montes, sí, entonces comenzaron a decir a los montes, caen sobre nosotros y los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde, ok, dice el Señor está hablando de las mujeres, le dice ahorita, que más les valiera no haber tenido hijos. Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros y a los collados, cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. ¿Se imaginan? Si a Jesucristo se lo hicieron, ¿qué no será? Pues ahora sí que a nosotros va. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, es el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. 2 puntos que observar. El primero fue un hombre llamado Simón de Cirene, que no tenía nada que ver. Yo creo él nunca había hablado, no sé si había oído hablar de Jesús, no sabía yo creo ni quién era. Él venía, yo me imagino que le tocó pasar por un lugar. Es como cuando pues lo pusieron, ahora sí que lo obligaron, ¿verdad? Sin embargo, yo imagino que cuando él mira que su mismo pueblo, un pueblo judío, gritando a gran voz, crucifícale, golpeándolo, escupiéndolo, a su propio, ahora sí que como dicen, a su propio hermano de comunidad, de su pueblo, de sangre. Es como ahorita vemos cómo México va por a traer a los mexicanos que están varados en las fronteras, y hace lo posible, agarran un avión y se lo traen, porque es nuestro compatriota y no queremos que se vea sufrir. Y vemos a diferentes países yendo por los suyos, en las embajadas, cuidándolos. Y dice este hombre de Cirene, ¿cómo es posible que ellos mismos hacen estragos de los suyos? Pero ahí quedaría. Sin embargo, caló la cruz, miró y supo que era una cruz muy pesada, que como iba Jesús, era un imposible, que si él un ratito que la cargó le pesó, o ahora cargarla de la manera como la llevaba el Señor, ya mutilado, sin fuerzas, golpeado, escupido, cansado, y llevar esa cruz, me imagino yo que es para analizar lo mismo que Simón de Cirene, decir, caray, realmente el Señor hizo una proeza muy grande y aparte lo espiritual, con todo el peso del pecado.
Era sorprendente. Sin embargo, también dice la escritura aquí que había 2 malhechores en la cruz. Sin embargo, ellos, yo me imagino que ya estaban viendo calvario, aquel calvario desde que venían caminando hasta llegar a donde estaban ellos. Ellos, dice la escritura, que ya estaban ahí arriba. Sin embargo, dice que uno de ellos observó diciendo, caray, ni nosotros siendo malos nos hicieron pasar todo este padecimiento, porque a él sí. Sin embargo, él dijo, no solamente esto lo puede hacer uno que verdaderamente sea Dios. Porque hacer todo eso por amor, y no soltar la cruz, y no renegar, y no blasfemarse a aquellos hombres que, a pesar de que no hizo nada, lo están golpeando, le están haciendo lo que le están haciendo, lo están escupiendo, y todavía se burlan de él, y todavía él carga sus pecados, verdaderamente tiene que ser Dios. Y lo primero que hizo en su sabiduría es decir, Padre, apiádate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y fue el primero que el Señor Jesucristo salvó. Fue el primero que el Señor Jesucristo llevó a donde Él tenía que estar, al reino de los cielos. Yo con este mensaje les doy gracias al Señor y pidiéndoles que recapacitemos en este mensaje, que Dios me los bendiga. Suscríbanse al canal, Armonía Familiar, Iglesia Cristiana Armonía Familiar. En el canal de YouTube nos vas a encontrar como Anexos Cristianos de León, Guanajuato, donde trabajamos con nuestros chavos. Que el Señor me los bendiga y me los siga bendiciendo y Dios me los guarde. Amén.